Y esa es la imagen que nos pinta el mundo de lo que es una coronación. Es lo que en nuestras mentes siempre hay cuando hemos visto películas o cuando hemos visto alguna serie o cuando hemos visto algún relato escrito. Pero la realidad es que si nos remontamos a tiempos bíblicos, las coronaciones eran un tanto distintas. Y quiero que pensemos por un momento en los reyes de Israel. Y no pretendo ser exhaustivo en lo que voy a decir, pero sí por lo menos ser enfático en las 4 cosas que voy a mencionar. Lo primero que vemos cuando había una coronación en Israel es que el origen de la autoridad dada al rey era un origen divino. Era Dios el que literalmente escogía el rey. Lo segundo que vemos es el rol del rey. El rey era puesto como un siervo de Dios, distinto a otras civilizaciones en donde el rey era un semidios o literalmente era un intermediario divino. En Israel no, el rey era un siervo de Dios. Y realmente este siervo tenía que ser ungido con aceite. Y ese era el principal rito, porque ese era el ungido de Jehová. Y este rey tenía que ser ungido con aceite. Y no solo tenía que ser ungido con aceite, este rey tenía que tener una relación cercana con la ley de Jehová. Su vida se tenía que regir por la ley. Literalmente al rey se le entregaba una copia de la ley y él tenía que hacer una copia de su propia mano para poder estar meditando en la ley de Dios y poderse regir por la ley de Dios. Distinto de otras civilizaciones donde cada rey dictaba su propia ley. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué estamos hablando de esto si estamos viendo la entrada triunfal de Jesucristo? Y la razón es porque Jesucristo, hermanos, es rey. Y si Jesucristo es rey, necesitamos entender cómo concebía las personas de su época lo que era un rey y qué esperaban de un rey. Y claramente Jesús era Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, vino y se mostró como un siervo, vino a servir, vino humildemente a dar su vida en rescate por muchos y literalmente venía con la unción de Dios mismo. Unción que vimos literalmente visible en su bautismo, cuando el Espíritu descendió y el Padre lo exaltó diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y por supuesto, y no menos importante, Él no solo enseñó, fue un maestro para sus discípulos, Él es el único ser humano que ha caminado en esta tierra, que ha cumplido perfectamente la ley de Dios. Y por eso el propósito que tenemos esta mañana es al ver al Rey, hermanos, al ver este Rey que vino literalmente a caminar entre nosotros, poder celebrar y agradecer por su victoria sobre los poderes malignos. Voy a repetir eso, que al ver al Rey podamos celebrar y agradecer su victoria sobre los poderes malignos. Estamos en un contexto en donde literalmente Jesús ya había emprendido su viaje a Jerusalén con el propósito de ir a cumplir el propósito por el cual el Padre le había enviado. Y como estuvimos viendo en Juan capítulo 17, ese propósito era literalmente acabar la obra que Dios le había dado. Y era obviamente, tenía que ver con esto de morir y resucitar al tercer día. Y cuando vemos el relato de la entrada triunfal, estamos probablemente a pocos días, unos 4 días, algunos dicen que 3, algunos dicen que 5 días, de ver a Jesús celebrar la última Pascua con sus discípulos, antes de literalmente ir a Getsemaní, orar al Padre, ser arrestado, ser juzgado injustamente, ser crucificado, sepultado y resucitado. Y en ese contexto es que aparece la entrada triunfal, unos cuantos días antes de que Jesús complete su obra con su muerte y su resurrección. Y para nosotros es muy común en la iglesia recordar a Jesucristo como sumo sacerdote. Nos es muy común recordar que Él es el Cordero Pascual,
que Él fue literalmente el cordero sacrificado como sustituto nuestro, o sea, literalmente en nuestro lugar. Y nos es fácil poder tener esa imagen en la cabeza. Pero cuando pensamos en Jesús haciendo esto como rey, a veces se nos hace un cortocircuito. Porque la imagen que tenemos de un rey es de un rey que literalmente tiene un poder geopolítico en donde gobierna, donde está conquistando a sus enemigos físicos y está sentado en un trono físico. Y como que a veces se nos olvida que Jesucristo es rey, a pesar de que Él no vino de esa forma, sino que vino a completar o a ganar una victoria de una forma muy distinta a la que nosotros, cualquiera de nosotros hubiese esperado y que por supuesto la gente de su época también esperaba. Pero lo cierto es que esa victoria, hermanos, es la victoria más importante en la historia de la humanidad. La victoria del Rey Jesucristo es la victoria más importante y más trascendental de toda la historia de la humanidad. Y por eso es que en primer lugar vamos a ver que Jesús es el Rey Salvador divino pero humilde. Y eso lo encontramos en los versículos del 1 al 5. Y vamos a ir explicando un poco la narración. Recuerden que esto es narrativa y se nos está contando lo que sucedió. Y dicho sea de paso, aparecen los 4 evangelios. Entonces, una de las cosas que nos dice el texto es que literalmente llegaron a Betfagé. Ahora, esta ciudad o esta pequeña aldea literalmente significa, esa palabra en hebreo se traduce como casa de la higuera. Y si ustedes buscan información de esta pequeña aldea, tenemos muy poca información. Muy poca. Sabemos que era una pequeña aldea que estaba cerca del Monte de los Olivos, eso el mismo relato no lo menciona, y también estaba cerca de Betania, que dicho sea de paso, en Betania, probablemente el día anterior, Jesús había estado con Lázaro, con María y con Marta. Y eso lo sabemos por Juan capítulo 12, versículo 3. Y se nos dice que más o menos la ciudad está a 1,5 kilómetros de Jerusalén. Estaba bastante cerca de la ciudad de Jerusalén. Ahora, para efectos nuestros, algo más relevante es que el texto nos dice que se estaban acercando a Jerusalén. Y como dije hace un instante, la razón por la que Jesús viene literalmente descendiendo, acercándose hacia Jerusalén, es porque Él va a completar la obra que el Padre le ha encomendado. Él por 3 años en su ministerio terrenal ha enseñado a sus discípulos, lo han reconocido como maestro, ha hecho milagros y proezas en medio de su pueblo, y también lo han reconocido por eso. Y no menos importante, que a veces no lo mencionamos, había llamado al arrepentimiento al pueblo constantemente. Si nos devolvemos a Mateo capítulo 4, lo primero que Jesús hace cuando aparece ya en su ministerio público es decirle a las gentes: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y son las primeras palabras registradas de cómo Jesús comienza su ministerio público, haciendo un llamado al arrepentimiento. Y eso es lo que ha hecho hasta ese punto el Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice que se van acercando a Jerusalén, hermanos, literalmente Jesús empieza a develar o a revelar su secreto mesiánico. Y déjenme explicar un poco esto. Hasta ahora, cada vez que Jesús ha hecho algo, lo que le había pedido a la gente es: no le diga a nadie, no le cuente a nadie, por favor. Por ejemplo, en capítulo 8, versículo 4, después de que sana a un leproso, le da indicaciones de que no le diga a nadie acerca de la curación. Si nos vamos un capítulo después, al capítulo 9, vemos la curación de dos ciegos y les dice: miren que nadie sepa. Y lo ha venido, ¿verdad?, manejando, como diríamos popularmente, bajo perfil. Pero cuando llega el capítulo 20, dice que sana a 2 ciegos en Jericó, que es la ciudad donde estaba antes de bajar a Betania. Sana a 2 ciegos y ya no les da ninguna indicación. Ya no les dice: no le cuenten a nadie. Ya no les dice: manténgame bajo perfil.
porque él literalmente sabía que estaba caminando para revelar su verdadera identidad, y es que él era el rey prometido, era el Mesías prometido. Y ahora lo que está haciendo cuando se acerca a la ciudad es literalmente mostrando por completo su verdadera identidad, que ya había sido también proclamada por los dos ciegos en Jericó cuando le dijeron: Señor, hijo de David, ten misericordia. Y a veces minimizamos un poco las palabras de los personajes bíblicos, pero estas personas le estaban diciendo: Señor, Kyrios, tú eres el soberano, tú eres el que gobierna, hijo de David. Esa era una denominación para literalmente la realeza. ¿Por qué? Porque de la casa de David, literalmente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, Dios había prometido que iba a haber un rey para siempre, que se iba a sentar sobre el trono. Y estos hombres estaban reconociendo que Jesucristo era Señor, que era Rey, y obviamente se está encaminando para hacer la entrada triunfal y ser proclamado por sus seguidores como Rey. Y así es como se presenta el Rey prometido, que en su primer venida vino para salvar literalmente al pueblo de sus pecados. Eso es Mateo 1:21, cuando el ángel habla con José. Y veamos algunas características que están inmersas en este Rey Salvador. En primer lugar, dice que este Rey es divino. Y eso lo vemos en los versículos 2 y 3. Nos damos cuenta que Jesús no es un simple hombre, que es Dios encarnado, porque está en control de todo. En ese relato podemos ver su omnisciencia al ordenar divinamente en qué lugar y en qué momento se iban a encontrar el pollino y su mamá la asna. Y literalmente las personas van en ese momento determinado y ven que está ahí el pollino con su madre el asna para cumplir un propósito determinado. Otra de las cosas donde vemos también que este rey es divino es que cuando estos discípulos van, ellos dicen: ¿qué pasa? Bueno, más bien Jesús les dice: y si nos preguntan ¿para dónde llevamos a este animal? Digan: el Señor lo necesita. Sí, literalmente en el Evangelio de Lucas dice que los dueños le preguntan: ¿para dónde llevan ese animal? Y ellos responden: el Señor lo necesita, y dejan que se lo lleven, reconociendo el señorío del Señor. Y eso, por supuesto, que decir que el Señor lo necesita es un título muchísimo mayor que solo decir el maestro o el rabino lo necesita. Se trata de una afirmación de que Dios es Señor sobre todo. En la antigüedad los reyes hacían algo que se llamaba requisición, que literalmente era que si un rey mandaba a pedir una propiedad o un animalito, usted se lo daba, porque era el rey. Y algo similar es lo que vemos que Jesús está haciendo al pedir este pollino que nadie había montado para él montarlo y proclamarse rey. Pero no solo dice que es divino, dice que también es el rey profetizado. Y eso está en los versículos 4 y 5. Y vamos a leer el versículo 5 dice: digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Y estas palabras iniciales que registra Mateo, hermanas, las encontramos en Isaías 62:11, cuando dice: digan a la hija de Sión: he aquí viene tu Salvador. Y es el primer anuncio que hace Mateo. Ahora, no se asuste. Lo que dice a continuación está en Zacarías 9:9. Y quiero que vayan un momento a Zacarías 9, versículo 9. Vean cómo comienza Zacarías 9:9. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Regocíjate sobremanera, hija de Sión. No comienza diciendo: digan a la hija de Sión
como lo acabo de mencionar, porque es una referencia a Isaías 62:11. ¿Por qué? Porque literalmente en el contexto de Isaías 62:11 hay una proclamación de que ¿quién viene? El Salvador. Y la intención que tiene Mateo de comunicarnos esto sigue siendo la misma. Él quiere anunciarnos, o más bien quería anunciarle a su audiencia que el Salvador venía, que el Mesías venía y venía como rey. Ahora, en la Biblia a menudo se hace referencia a Jerusalén como Sión. Así que cuando vemos que dice regocíjate Sión, podemos decir regocíjate pueblo de Jerusalén. Y estas palabras de Zacarías, hermanas, literalmente fueron profetizadas para el pueblo que había sido exiliado y que ahora estaba regresando del exilio. Y Zacarías profetiza en la época donde ya han vuelto del exilio, ya están reconstruyendo el templo, ya están reconstruyendo la ciudad, y ahora este profeta está en medio de ellos, recordando la palabra de Dios y dando palabra de Dios. Y eso fue un tiempo de mucha alegría para el pueblo porque pudieron volver, pero también fue un tiempo de mucha lucha. Y el pueblo de Dios había visto repetidamente, hermanos, la tragedia de que vez tras vez reyes fracasaran en su labor encomendada por el Señor en Israel. Pero en medio de eso, Zacarías recuerda con esperanza que había un rey prometido que un día iba a ser enviado. Y por eso la nota en Zacarías 9:9 comienza con esa alegría. Regocíjate en gran manera, hija de Sión. Porque Zacarías sabía que un día ese rey iba a venir y literalmente en el primer siglo estaban viendo el cumplimiento. 500 años después de que Zacarías había profetizado y que había dicho literalmente que ese rey iba a venir montado sobre un pollino, hijo de asna. Y este es el rey profetizado que estaba entrando en la semana de esa Pascua en Jerusalén. Cuando vemos el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 32 y 33, leo para ustedes las palabras del ángel a María. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Este rey, hermanos, fue anunciado, había sido anunciado de antemano al pueblo. ¿Y por qué el ángel está comunicando eso a María? Por el pacto que Dios había hecho con David en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, donde literalmente Dios por medio del profeta le dice a David: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. Y lo que Zacarías está haciendo es recordando lo que Dios le había prometido a David ya mucho tiempo antes, que había sido recordado por Jeremías, que ahora está siendo recordado por Zacarías y que está siendo atestiguado literalmente por el pueblo que estaba acompañando a Jesús en su entrada triunfal. Ahora hay un detalle que no podemos obviar, y si sigue ahí en Zacarías 9:9, vamos a leer el verso completo. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y el detalle que quiero que noten es que dice: tu rey viene a ti justo y dotado de salvación. Esas palabras, justo y dotado de salvación, no las menciona Mateo. Y la pregunta es ¿por qué? Y Mateo es muy intencional en no pronunciarlas. No es que tenía el pasaje incompleto. No es que no conocía el pasaje y quiso hacer una omisión. La razón por la que Mateo literalmente no menciona esas palabras es porque el pueblo, hermanos, de Israel no recibió a su rey.
no lo aceptó. Cuando pensamos en esto, que el pueblo de Israel no aceptó a su rey, las palabras justo y dotado de salvación no hacen sentido para un pueblo donde literalmente el rey vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y si ustedes ven el contexto de Mateo, Mateo ahora está presentando a un rey que fue rechazado por su pueblo. Y en el contexto de lo que está pasando, porque el pueblo había rechazado la salvación que venía por medio del Mesías, no lograron, como lo registra Lucas en capítulo 19, no lograron comprender que ese era el tiempo de su visitación, donde la salvación venía sobre ellos. Y por eso es que literalmente Mateo lo que hace es un énfasis en la profecía de que ese rey iba a venir, pero claramente para ellos no era un rey que los iba a salvar porque no creían en él. Y el siguiente detalle que vemos también de este rey es que es un rey humilde en el texto de Mateo, y también lo cita Zacarías, más bien citando a Zacarías. Y si pensamos en la mayoría, hermanos, de lugares de la historia, los reyes cuando iban a ser coronados eran reyes que eran reverenciados, eran reyes que tenían grandes ceremonias de coronación, se vestían de una forma pomposa, los desfiles eran pomposos y hacían este tipo de cosas llenas de esplendor. Pero en el caso de Jesús no fue así. Este rey literalmente entró rodeado de galileos humildes que lo venían siguiendo. Este rey llegó a la ciudad no con riquezas, llegó literalmente pobre. No llegó con majestad, llegó con mansedumbre. Y vino montado en un asno, en un pollino, no en un caballo, como muchos lo esperaban. Y no debería extrañarnos que Jesús hubiese hecho eso, porque Jesús en capítulo 11, versículo 28 de Mateo, se describió a sí mismo como alguien manso y humilde de corazón. Y no nos debería tomar por sorpresa que este Señor se haya mostrado humilde. Siendo Dios, literalmente se sujetó al Padre, fue sumiso a la voluntad del Padre y adoptó una posición de servidumbre siendo rey. En la cultura griega, la humildad o la mansedumbre era la más despreciada de las virtudes, porque los ponía en una posición servil. Y Jesús así fue como se presentó, en medio de un mundo gobernado por los romanos. Y por eso es que la entrada de Jesús, hermanos, triunfal en Jerusalén, de alguna forma es todo lo contrario, la antítesis a lo que un pueblo podía esperar de un rey. Porque estaban esperando a un militar que pudiera vencer. Estaban esperando a un militar que los pudiera liberar de las condiciones en las que estaban, producto de la opresión del gobierno romano. Pero Jesús, que sí vino a libertar, no vino a libertar como un guerrero, no vino a libertar como un militar, vino a libertar haciéndose literalmente el siervo sufriente de Isaías 53, montado en un pollino, y se convirtió en Mesías davídico en la cruz del Calvario y no ganando una batalla. Y eso lo hizo rey. Y la victoria que Jesús obtuvo, hermanos, en esa cruz, fue la victoria sobre el pecado, fue la victoria sobre la muerte y fue la victoria sobre el enemigo de nuestras almas. Y este rey venció. Este rey venció, es el rey. Es el rey. Y por eso es que en primer lugar decimos que Jesús es el rey salvador divino, pero humilde. Y en segundo y último lugar, Jesús es el rey salvador digno de toda alabanza. Y eso lo vemos en los versículos del 6 al 11. Y lo primero que quiero que notemos una vez más es que la narrativa nos muestra que Jesús es Señor. ¿Cómo resaltamos esto? Bueno, en primer lugar, vemos que sus discípulos le obedecieran.
La orden que le dio a los dos discípulos para ir a buscar el pollino y a su mamá, literalmente ellos la obedecieron. Pero no solo ellos, como les dije hace un instante, Lucas 19:33 narra que los dueños del pollino y del asna preguntaron por qué desataban al pollino. Y ellos le dijeron porque el Señor lo necesita y lo dejaron ir. Y estas personas, dueñas de también estos animales de carga, estaban respondiendo al señorío de Cristo. Este rey, podemos verlo en el relato como Señor. Quizá la forma más fácil para nosotros de entender lo que Mateo está describiendo a continuación es pensar en una alfombra roja, porque es lo más común para nosotros estos días. Y es lo que Mateo de alguna forma nos está haciendo narrar cuando nos describe que la gente estaba tendiendo sus mantos y que estaba poniendo ramas de palma, que literalmente sabemos que son ramas de palma por Juan capítulo 12, versículo 13, donde menciona que eran ramas de palma en el relato paralelo. Es como si la gente estuviera haciendo una alfombra roja literal, para que este rey pase y sea literalmente reconocido y alabado. Y aunque él es el rey, hermanos, él era rey de una manera que la gente realmente no se esperaba. Si ustedes ven un capítulo antes, 1 o 2 capítulos antes, aquí mismo en Mateo, Jesús había dicho por qué iba a Jerusalén. Había dicho a sus discípulos lo que iba a padecer. Había dicho a sus discípulos que iba a ser juzgado, pero que no solo iba a morir y que iba a ser sepultado, sino que iba a resucitar. Y a pesar de que dijo eso, la gente seguía esperando algo distinto. La gente seguía esperando que se revelara o se comportara de una forma distinta. Pero este Jesús era Señor. Y también en ese mismo texto vemos que es Rey Salvador y es la razón por la que Él es digno de ser alabado. Vean que la multitud, hermanos, dice que literalmente la multitud rodeaba a Jesús por completo. Había gente delante de Él, había gente detrás de Él. Recuerden que la gente estaba viniendo a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y dicen los historiadores que la población se incrementaba como 7 veces para la celebración de la Pascua. Y hay gente que viene con él bajando desde Galilea, siguiéndolo. Y él va literalmente rodeado de personas que lo están proclamando rey. Y nos dice el texto de Mateo que las multitudes gritaban, Hosana al Hijo de David. Y detrás del clamor de este pueblo se encuentra el Salmo 118, versículos 25 y 26. Y por favor anótelo como referencia, que el Salmo 118 es parte de esta sección de los salmos que conocemos como los salmos de alabanza o el Jalel, que son los del 103 al 118, y que se utilizaban en la adoración en ciertos festivales judíos, incluso en la celebración de la Pascua, que estaba a tan solo unos 4 días de ser celebrada. Y lo que nos cuenta la historia es que el pueblo, hermanos, de una manera natural, los peregrinos que literalmente iban en procesión a Jerusalén, iban con ramas en su mano o con ramas de palma en su mano, participando de la procesión festiva. Ahora, esta palabra Hosana es una palabra que es aramea y tiene obviamente una transliteración a hebreo que significa literalmente salva ahora. Salva ahora. Es lo que significa la palabra Hosana. Y si nosotros vemos de qué va acompañada, dice que gritaban Hosana, hijo de David. Literalmente las personas lo que estaban gritando era salva ahora, rey. Salva ahora, por favor, rey. Y Dios es tan intencional, hermanos. Tan intencional. Que literalmente quiso que esa entrada triunfal sucediera justamente en la semana de la Pascua, donde las personas iban a recordar cómo literalmente fueron rescatados por Dios, sus padres fueron rescatados por Dios de la esclavitud en Egipto y cómo trajo la salvación
por medio de un cordero. Qué intencional que es Dios en hacer las cosas en la historia. Y era el mejor momento para presentar a este Rey Salvador, sin duda. Vean que el texto también dice: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Repitiendo también las palabras del Salmo 118. Porque este Rey Salvador había sido enviado por el Padre. Había sido enviado de lo alto para poder realmente ser proclamado como Dios había dicho que lo iba a hacer. Y Él es el Rey enviado por el Padre. Y el último detalle que vemos en la narrativa, hermanos, es como literalmente el pueblo se agitó al ver a este Rey ser proclamado y entrar en Jerusalén siendo proclamado Rey. Y es interesante porque aunque la gente lo viene proclamando Rey, cuando la gente se pregunta, ¿quién es este? Ellos responden, es el profeta Jesús. Y lo bajan de categoría. No porque ser profeta era algo deshonroso, pero profeta no es lo mismo que Rey. Y creo que todos lo tenemos claro. Y claro que sabemos que Jesús era profeta. Él era el Verbo encarnado, según Juan capítulo 1. No tenemos duda de eso. Pero Él era Rey. Era Rey, profeta y sacerdote. Pero en ese momento la gente solo lo vio como un rey, perdón, como un profeta. Y qué interesante que esto también pasara en este momento, porque era claro que en la misma semana de la Pascua, póngase en los zapatos de un israelita de la época religioso. Intente ponerse en los zapatos de él. Usted está a punto de celebrar la Pascua, está a punto de recordar lo que Dios hizo por su pueblo en la antigüedad, de cómo liberó a los padres, y entra una multitud gritando, Hosana al Hijo de David. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Claramente no creían que él era el rey. No creían que era el descendiente de David. Estas personas estaban probablemente muy molestas. Las autoridades religiosas estaban muy molestas. De hecho, sabemos que querían matar al Señor. Finalmente lo terminan haciendo. Porque como dije hace un instante, Lucas 19 lo registra en este mismo relato, no entendieron que era el tiempo de su visitación. No lograron entender que este era el Rey Salvador y que era digno de alabanza, y eso era lo que el pueblo estaba haciendo, porque Él es digno de alabanza, porque es el Rey. La forma de ilustrarlo, hermanos. Nosotros nunca hemos vivido en una monarquía. Nosotros crecimos con otro tipo de gobierno. Y a veces nos cuesta entender un poco estos temas de la monarquía porque nunca hemos vivido bajo una. Y por eso es importante ilustrar recordando algunas cosas. Cuando alguien era proclamado rey, aunque era un líder humano, se entendía que su autoridad venía de Dios. El pueblo no estaba aceptando que la autoridad que Jesús tenía venía de Dios. De hecho, si ustedes leen el Evangelio, van a ver que la gente incluso decía, este expulsa demonios por el príncipe de los demonios. No reconocían su autoridad. No reconocían que él había sido enviado por Dios. También otra cosa que tenemos que recordar, que es que atentar contra el rey, de cualquier forma, era atentar contra el ungido de Jehová. Ustedes recuerdan la escena en donde David literalmente corta una parte, un borde del manto de Saúl en la cueva, y dice que se turbó su corazón porque literalmente en ese momento Saúl era el ungido de Jehová. Y ellos no comprendieron esto porque no creían que Jesús era rey. Otra cosa que tenía que pasar con el rey es que el pueblo tenía que respetarlo, obedecerlo y honrarlo como representante de Dios. Y es claro que la mayoría de este pueblo no hizo esto con el Señor Jesús. Y lo irónico es que este pueblo anhelaba a un rey.
Anhelaba un rey que los pudiera libertar, un rey que pudiera hacer justicia, mantener la seguridad y la paz de la nación, buscar la unidad y todo en temor del Señor. Y aún así no lo pudieron reconocer. Y lo más irónico de todo, ¿saben qué es? Que ningún rey humano podría lograr lo que ellos estaban esperando. Ya lo habían experimentado en su historia. Tuvieron una monarquía más o menos por 600, 700 años y nunca nadie fue capaz de mantenerlos seguros, de mantenerlos unidos, de mantenerlos temerosos de Dios, porque ningún rey humano podría lograr eso, solo el rey divino, el que se va a sentar en el trono para siempre. Y ese es Jesucristo. Y terminemos aplicando, hermanos, estos dos puntos que los voy a repetir. Jesús es el Rey Salvador, divino pero humilde, y es digno de toda alabanza. Y eso es lo que aprendemos por medio del relato de la entrada triunfal. ¿Cómo podemos aplicar esto el resto de la semana? Que vamos a estar reflexionando y meditando en la obra de Cristo. Bueno, en primer lugar, hermanos, tenemos que proponernos alabar al Señor. Necesitamos proponer en nuestro corazón alabar al Señor. Y la pregunta es, ¿cómo lo alabamos? Y a la luz del texto que estamos viendo, si Jesús es rey, ¿qué es lo que hace un pueblo para con su rey? Lo obedece, se rinde a él. No solo lo reconoce, sino que realmente le da honor, le rinde honor, dándole la obediencia que él se merece. Necesitamos esta semana, hermanos, reflexionar y alabar a Dios porque Él es Rey, pero necesitamos examinar nuestro corazón y ver cómo está nuestra obediencia. Esto no lo estoy diciendo yo. Jesús mismo le dijo a sus seguidores, ¿por qué me llaman Señor, Señor, si no hacen lo que yo digo? Y este mismo Señor, este mismo Rey, demanda de su pueblo una obediencia que es realmente nuestra mejor forma de alabarlo. Y no hay una forma que glorifique más al Señor que viviendo para su gloria, viviendo en obediencia a su palabra, rindiéndonos a su majestad, reconociendo su majestad y representando su majestad. Pero no solamente tenemos que proponernos alabar al Señor, necesitamos reconocer que el Señor, hermanos, literalmente obtuvo una victoria, por eso es rey. Se nos olvida que lo proclamamos rey porque Él venció. Y la victoria que Él obtuvo fue sobre los poderes del maligno del mundo. Y si no me cree a mí, vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Y Jesús, hermanos, el Rey coronado, sí tuvo una victoria en esa cruz del Calvario. Sí tuvo una victoria al resucitar al tercer día. Y esa victoria fue contra los poderes del maligno. Vea lo que dijo Ireneo, uno de los padres de la iglesia. Dice, porque correspondía al mediador entre Dios y los hombres, por su relación con ambos, llevar a ambos a la amistad y a la armonía y presentar al hombre a Dios, mientras revelaba a Dios al hombre. Cristo vino para matar el pecado, privar a la muerte de su poder y vivificar al hombre. Hermanos, Cristo no vino nada más, perdón que lo diga así, no vino a pasear. Él no vino a ver cómo era estar en un cuerpo de humillación encarnado. Él vino para obtener una victoria que solamente Él podía obtener. Y la victoria más importante. Piense por un momento, ¿qué pasaría si nosotros viviéramos en una nación que está oprimida por un régimen? ¿Y qué pasaría si ese régimen no nos permitiera con libertad adorar y reconocer al Rey? ¿Y qué pasaría si ese régimen nos pidiera lealtad a otro Dios o a otro rey?
¿cómo nos sentiríamos? Y probablemente sería muy duro, probablemente sería una situación muy difícil, pero es que la verdadera libertad que usted y yo necesitábamos, Cristo ya la ganó. Esa fue su victoria. La victoria de Jesucristo en la cruz, hermanos, es la victoria de las victorias que cualquier ser humano pueda celebrar, porque Él no tuvo una victoria temporal sobre un reino terrenal, Él tuvo una victoria eterna sobre el reino de la muerte, el reino del pecado, el reino del enemigo. Y es la victoria más gloriosa y más preciosa que usted y yo podamos conocer y podamos alabar, reconociendo día a día lo que Él hizo, que fue obtener la victoria sobre los poderes del maligno. Y gloria a Dios por su victoria, que está por encima de cualquier situación no deseada en este mundo. Joel Vicky dijo lo siguiente: el reino mediador de Cristo se refiere al reino activo de Dios a través de Cristo por el Espíritu, ojo, para liberar a las personas del dominio de Satanás y llevarlas a la gracia y gloria. Eso fue lo que Cristo ganó, hermanos. Vea lo que dice Colosenses 1, 13, 14, porque Él, hablando de Jesucristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. La victoria de Cristo, hermanos, hizo que pasáramos de un dominio a otro dominio completamente distinto. A veces pensábamos que cuando estábamos sin Cristo, estábamos como en un estado ahí, neutro. Yo no soy partidario de nadie. Se nos olvida que estábamos literalmente viviendo para el reino de las tinieblas. Dios no tiene huérfanos. Juan 8 es clarísimo, dice, usted es hijo del diablo o usted es hijo de Dios, no hay otra opción en este mundo. Solo tiene dos. Y Cristo vino para literalmente librarnos de ese dominio de las tinieblas y trasladarnos al reino del Hijo, porque el Hijo es Rey. El Hijo es Rey y está reinando sobre su pueblo en nuestros corazones hoy, pero no es un Rey que va a quedarse ahí nada más, con un reino espiritual reinando en los corazones. Tenemos que recordar, hermanos, que Él va a regresar. Vean lo que dice Mateo 25, solo 4 capítulos más adelante, versículo 31. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque va a volver, y todos los ángeles con Él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Este Rey que vino humilde a morir en una cruz para salvar en su primer venida, va a regresar por segunda vez, ya no para salvar, va a regresar para juzgar al mundo. Va a regresar para literalmente separar a los cabritos de las ovejas y entonces, sin importar si usted creyó o no creyó, vamos a tener que doblar las rodillas delante de Él y reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no va a haber opción, porque Él es Señor. Él es el que manda, Él es el que gobierna. Por eso es que el tiempo de la salvación es ahora, hermanos. Por eso es que esta semana no solo tenemos que reconocer, tenemos que vivir obedeciendo al Rey, porque hay un mundo que no conoce al Rey. Hay un mundo que no sabe que ese Rey en cualquier momento va a volver y no para salvar. Vivimos en un mundo donde las personas tienen que saber que ese Rey no solamente quiere ser proclamado Rey, sino que quiere que lo proclamemos personalmente Rey. Practicando arrepentimiento y fe al reconocer que Él es el único Salvador. Y en último lugar, y no menos importante, ¿cómo podemos aplicar este texto? Es dando fruto espiritual en nuestra vida. Jesús vino, hermanos, en el contexto de Mateo, en un contexto religioso
donde las personas exteriormente se veían puras, donde exteriormente se veían santas, donde hacían cosas que aparentaban piedad, pero fue el mismo Señor que a este mismo pueblo les dijo: ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí. Y no había un fruto que realmente evidenciara que ellos estaban rendidos ante su Señor, ante su Dios. Y es algo que Jesús condena en los evangelios, porque odia la profesión sin práctica. Y esta semana, hermanos, no deberíamos estar entonando canciones si realmente no estamos meditando, si estamos viviendo lo que cantamos. Porque podríamos ser como ese pueblo que honraba a Dios con sus labios y con un corazón lejano de Él. Hace un ratito estábamos cantando verdades. Estábamos cantando verdades poderosas. Domingo a domingo intentamos hacerlo. Cantar canciones que estén arraigadas en la palabra de Dios. Pero muchas veces con mucha facilidad decimos: Jesucristo, tú eres Rey, y nuestras vidas ni siquiera están en obediencia. Muchas veces decimos: Jesucristo, tú eres Señor, y en la semana no tenemos tiempo para el Señor. Muchas veces decimos: es que realmente tú eres el único digno de adoración, y los ídolos de nuestro corazón están acaparando toda nuestra atención. Necesitamos dar un fruto, no para salvación, un fruto que evidencie nuestra salvación. La salvación obtenida por gracia, que es gracias a los méritos de la obra del Rey. Y por eso es que decimos, hermanos, que este Rey merece toda la adoración, pero no una adoración hueca, no una adoración hipócrita, no una adoración falta de entendimiento. Nuestra adoración se evidencia con una vida que cada vez se asemeja más y más al propósito de Cristo. No es suficiente decirlo tantas veces como sea necesario, hermanos. Recuerde que su propósito y el mío en esta tierra es glorificar a Dios. Usted y yo no tenemos dos propósitos, no tenemos tres propósitos. El propósito principal es glorificar a Dios, y la pregunta es: ¿y cómo lo glorifico? Y la respuesta es: en todo. Y lo que no lleva gloria al nombre de Dios no debería estar en nuestra vida. Sencillo. Lo que no le da gloria a Dios, sea una actividad, sea una práctica, sea una costumbre familiar, sea una costumbre personal, sea un deporte, póngale el nombre que quiera. Si eso no reconoce al Rey, no debería estar en esta vida, porque el Rey tiene que ser honrado, hermanas. Y voy a repetirlo: no para salvación. Si usted ya está en Cristo, si su confianza está en Cristo, dele gloria a Dios porque Él es su Rey. Ahora escuche la instrucción de ese Rey y ríndase ante Él. Y que eso sea para su gloria. Y en pantalla tenemos de nuevo la idea central del texto. Él es el Rey Salvador, humilde pero divino. Creo que era divino pero humilde. Y digno de toda alabanza. Y que esta semana lo podamos alabar.